Hola, buenas noches con todos ustedes. Me presento, soy Samantha Castro y el día de hoy me encuentro con Pamela Núñez del Prado, quien es psicóloga clínica y codirectora en el Centro Latinoamericano PINDA de Psicoterapia. Hola Pamela, buenas noches. Un gusto tenerte aquí y muchas gracias por aceptarme esta entrevista. Nada, Sami, un placer estar acá. Bueno, empecemos más que nada con una pregunta que de repente todos tenemos esta duda, ¿no? ¿Las personas con problemas mentales se curan? ¿Tienen cura? Pero por supuesto que es una excelente pregunta. Va a depender del diagnóstico, pero en los últimos años muchos de los trastornos mentales son considerados curables, especialmente los epidémicos como los trastornos de ansiedad y la depresión. Bueno, esos son los más comunes, ¿no? La ansiedad, la depresión. Y bueno, tengo entendido que la mayoría de personas, por no decir todos, tenemos ansiedad hasta cierto punto. Entonces, bueno, a ver, cuéntame. Tú has visto bastantes personas con problemas psicológicos y de las personas que te ha tocado observar con problemas de salud mental, ¿crees que puedan tener una vida común y corriente o de repente hay ciertos aspectos que son diferentes o en qué se basa su vida, más que nada? Mira, primero creo que sí es importante diferenciar los problemas de salud mental porque ningún problema de salud mental necesariamente se parece al otro. Ahora, la salud mental no es como la anemia, no es un problema médico que puedes decir hay o no hay. Absolutamente Mm. todo ser humano se columpia en este continuum de la salud mental. Es decir, tanto tú como yo, quienes podríamos decir que somos personas saludables y que nos sentimos bien, podemos vivir episodios muy traumáticos, desde un episodio maníaco hasta un episodio depresivo o un episodio ansioso, o en algún momento, por ejemplo, por un exceso de consumo de sustancias, Ujú. digamos, alcohol, podemos hasta tener un breve episodio psicótico. Es decir, absolutamente todo el mundo es vulnerable a vivir un problema de salud mental. Entonces, si tú me dices que si una persona con problemas de salud mental puede tener una vida normal, el asunto es que todos tenemos problemas de salud mental, absolutamente todos. Entonces, Ujú. ahí es, podemos tener una vida normal siempre y cuando nos cuidemos y cuidemos nuestra salud mental, of course, pero ahora, como te digo, hay problemas y problemas. O sea, un trastorno psicótico, ¿no es cierto? Como por ejemplo una esquizofrenia catatónica o tener un trastorno bipolar, son cosas muy diferentes. Un episodio psicótico, como lo viste en una película que ganó el Oscar, Una mente brillante, te puede Ujú. incapacitar. O sea, puedes dejar de vivir, tienes que pasar a estar internado en una institución. Mientras un episodio, por ejemplo, un trastorno bipolar tipo 1, medicado, puede perfectamente funcionar. Entonces, como te digo, problemas de salud mental es un concepto tan amplio, tanto que tú y yo Ujú. entramos en esa consideración. Tenemos la capacidad de tener una vida feliz y plena. Claro que sí, así como una vida terrible también, si no los cuidamos. Sí, no hemos llegado a un punto en el que bueno, antes, yo sé que ahora las cosas han evolucionado bastante, pero antes era como que decir, oye, tengo un problema de salud mental, era como que no, estás loco, tienes que ir al psiquiatra. Entonces, y eso no es así, ¿verdad? Porque, bueno, hay una serie muy famosa de The Good Doctor que tiene autismo y es una persona brillante, ¿verdad? Incluso mucho más que doctores que no tienen enfermedades mentales. Entonces, es muy importante resaltar eso también. Ahora, con todo esto de tener una vida común y corriente y todo eso, obviamente la familia de estas personas que tienen problemas de salud mental, ¿cuál es el mejor aporte que puede dar la familia a una persona que sufre de esta condición, Entrar a tratamiento también. junto con la persona? Ese es el mejor aporte que alguien puede hacer, comprarse el pleito. Pero recuerda, suena lindo ahorita mientras lo digo, pero normalmente si una persona tiene severos problemas de salud mental, existe una alta probabilidad que la familia también. O sea, si bien muchos de los trastornos psicológicos propuestos en el CIE-10 o el DSM-4, que son los libros
de clasificación de trastornos psiquiátricos dicen que hay una predisposición genética, como por ejemplo para tener una esquizofrenia, o por ejemplo solamente donde o sea, es mucho menor en una depresión. Siempre hay que tener un determinado ambiente para que un trastorno o determinados síntomas se activen. En consecuencia, normalmente las personas que finalmente somatizan o que hacen el síntoma de la enfermedad mental no solamente están haciendo, no solamente es porque ellas están enfermas, sino normalmente el sistema está enfermo, el sistema familiar. O también habla de una cultura muy enferma, que es en la que tú y yo vivimos, ¿no? Hay una cultura que enferma. Tú entras a Instagram o a cualquier tipo de red social y a lo que invitan es a la comparación de manera constante. ¿Eso qué genera? Angustia, depresión, que raro, son las enfermedades con mayor incidencia en el mundo y que generan mayor discapacidad. Sí, como bien, Es considerada una epidemia. sí, como bien dices, estamos nosotros ahora, más que nada los jóvenes, estamos en constante expectativa del querer ser siempre como nos muestran las redes sociales. Y eso es muy triste, porque hasta yo también a veces digo como que, no, ¿por qué yo no soy como esta chica o por qué yo no soy como esta actriz? Entonces, pero no nos damos cuenta que estamos en una realidad diferente. Nosotros, cada persona es distinta, ¿verdad? Entonces, ahora, eh, como dijiste que no era igual que una anemia, de repente como un problema ya de salud físico, eh, la- ¿cuáles pueden ser las causas, así las más comunes, de una enfermedad mental? Hay una predisposición genética, es quiere decir que antes alguien ha sido diagnosticado con un trastorno de enfermedad mental dentro de tu familia, mientras más cercano. En algunos casos, como la esquizofrenia, eh, puede ser bastante mayor. El segundo es un ambiente tóxico, ¿no? Para la persona, por ejemplo, vivir sin límites, con excesivamente rígidos, pueden ser, o sea, el sistema familiar donde crece una persona es un factor determinante. El estrato socioeconómico también es un factor, aunque no lo creas, muchos factores en realidad, pero los principales es un factor epigenético, es la mezcla de la parte genética con el contexto. Entonces, un niño que crece en el, digamos, en el Agustino, con un papá que nunca está, una mamá que se prostituye, que nunca está presente, el cual es abusado sexualmente por el tío, muy grandes probabilidades de desarrollar una enfermedad mental, por supuesto. Sí, justo el ejemplo que acabas de dar no está muy lejos de la realidad, ¿no? Porque, bueno, ahora en las noticias hemos visto tantas cosas, y ahora más con la pandemia, que las familias han estado más juntas y más problemas se han causado. Entonces, y creo que bastantes personas se han dado cuenta de que sufren de algún problema de salud mental en pandemia. Entonces, esto me lleva a preguntarte, ¿cómo crees que la pandemia ha afectado en la salud mental? Yo te lo digo así, más que nada quiero tener un punto de vista profesional, porque al menos yo en pandemia literalmente estaba tan estresada que se me caía el cabello. Y yo soy una persona muy activa, a mí me gusta estar en constante movimiento y de no poder controlar las cosas como a mí me gusta y que las cosas salgan a mi manera, se me cae el cabello del estrés. Entonces, o no sé si era estrés, no sé. Entonces, eso me lleva a preguntarte, ¿no? ¿Cómo crees que la pandemia afectaba en la salud Bueno, mental? la pandemia ha tenido un impacto enorme, tanto así que el trastorno de estrés postraumático, o sea, creció o sea, según la OMS, creció su cifra 5 veces. Imagínate, había 5 veces más de trastorno de estrés postraumático, había más trastorno de estrés agudo, creció como 4 veces el trastorno, cualquier tipo de trastorno por ansiedad, y creo que 3 o 2.5 veces los episodios depresivos. O sea, la cosa fue serísima. Me afectó terriblemente porque afectó. Um, la pandemia generó aislamiento y se sabe que somos un ser social. La única forma que nosotros obtenemos de validación es mediante la conexión. Es más, nosotros cuando sentimos conexión emocional el uno con el otro, segregamos un neurotransmisor y una hormona asociada
Se llama oxitocina. La oxitocina es el neurotransmisor prácticamente de la felicidad. Es lo que siente una mamá cuando nace un hijo, es lo que sientes cuando ves a un cachorro. Y nuestro cerebro necesita constantemente estar repleto de eso. El contacto social es tan importante que, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, muchos bebés tuvieron muerte súbita por no tener el contacto con otra persona, por no tener una figura de apego. Entonces, cuando tú me dices cómo ha afectado, afectó eso, afectó literalmente tu cerebro, biológicamente, al punto de empezar a sentirlo, ¿no es cierto? Eh, seco, por llamarlo de una palabra, como tu cerebro se empieza a secar sin esa sustancia. Y la pandemia de todas maneras la obstaculizó. Y no solamente eso, sino que le agregó mucho cortisol. ¿Qué quiere decir el cortisol? La hormona del estrés. El pensar que estás en una pandemia mundial, o sea, asusta. La gente se está muriendo. Asusta. Eso es ansiedad en estado crónico. Y eso agrégale tener que no solamente estar aislado, sino que tener que vivir con gente que no necesariamente te hace bien. Y eso es algo de lo que mucha gente se dio cuenta en la pandemia. Sí, realmente vivíamos psicoseados a más no poder. Yo siento que sí, concuerdo contigo completamente. La pandemia afectó bastante en nuestra salud mental. De todos, creo yo, de todos, de todos, de todos. Ahora, ¿cómo crees tú ya, bueno, habiendo pasado un poco más el tema de la pandemia, porque ya hemos avanzado un poquito al menos, ¿cómo crees que será cómo crees que será vista la salud mental en un futuro? Porque al menos se sabe que antes, por ejemplo, mis abuelos dicen, no, tú hablas tonterías, no sé, lávate la cara, corre, sal y vas a ver que vas a estar bien. Pero en realidad nos hemos dado cuenta que no son tonterías, o sea, en realidad estoy mal y no me estás prestando atención y necesito a alguien que me ayude. Entonces, ahora ya se ve de una manera más abierta y sí, sabes que, ok, creo que sí tienes un problema de salud mental, pero todavía sigue un poquito ese estereotipo de que no, sal a correr y se te va a pasar. Entonces, cómo crees que será vista la salud mental en un futuro? Creo que va a llegar más tarde a nosotros, porque somos un país tercermundista. Pero como tú bien dices, hay muchas huellas de que la cosa está en vías de mejora, ¿no? O sea, ahora existen los ministerios de felicidad en diversos países. Por ejemplo, Bután ahora tiene un ministerio de felicidad. Eh, que me parece hermoso, porque no Sí. es solamente salud mental que implica, o sea, también el lado más positivo que tiene, fortalezas que tiene un ser humano. Estamos viendo que, por ejemplo, en Finlandia los colegios enseñan técnicas de conciencia plena y mindfulness para de alguna manera ayudar a los chicos a literal, así como ejercitas los músculos, ejercitar tu capacidad para tener salud mental. Ahora en Finlandia, por ejemplo, también la gente trabaja solamente 4 días a las 6 horas o 4 días a la semana porque se han dado cuenta que pues, la salud mental afecta. Entonces, el asunto es, o sea, progresivamente veo muy buenas noticias. Lo que pasa es que no veo buenas noticias en otros lados, ¿no? Como la parte de sostenibilidad, etcétera, etcétera. Ojalá sobrevivamos como especie para seguir dándole importancia a la salud mental. Ojalá, Mm. no estoy segura si a un ritmo acelerado, pero espero que sí. Yo creo que nuestra generación, y digo nuestra porque mi generación, al ser millennial, yo soy millennial, o sea, nací en el 87, ¿no? Pero mi adolescencia la pasé durante el milenio, eso quiere decir que he crecido mirando Ujú. pantallas, internet. A partir de mi generación, creo que hay un cambio radical en la perspectiva que hay, entonces a medida mi generación empieza a volverse la vieja, yo espero de corazón que le den importancia y yo creo que cada vez, o sea, lo digo porque veo generaciones de pacientes, cada vez le dan más importancia. Sí, realmente es importante la salud mental. Yo antes sí, no me preocupaba tanto por la salud mental, pero creo que la perspectiva de cuando tú vas creciendo y te das cuenta que no todos los adolescentes piensan igual, es como que algo cambia en ti, ¿no? Tu chip da un giro. Ahora ya para finalizar, la última pregunta que me gustaría hacerte es, ¿qué le dirías tú como psicóloga, como profesional, a las personas que sufren
de esto día a día, de repente tienen una enfermedad mental, pero no lo saben porque les da vergüenza o ni siquiera se les pasa por la cabeza que tienen una enfermedad mental. ¿Qué les dirías tú como psicóloga? Y piden ayuda. Uno de los grandes mitos creo que existe hasta el día de hoy es que pedir ayuda es signo de vulnerabilidad, de debilidad, pero es la única razón por la que como especie hemos sobrevivido. Ningún ser humano lo hace solo, la hace en una sabana africana. La única manera de sobrevivir es en tribu. Entonces, pedir ayuda es la única forma de supervivencia y no se lo doy solamente a una persona con problemas o diagnosticado de algún trastorno con salud mental, se lo digo a todo el mundo. Sí, realmente hemos sido creados para vivir en comunidad, ¿no? No podemos sobrevivir solos. Entonces, bueno, gracias, Bueno, gracias, de verdad, muchas gracias. Es muy provechoso hablar de la salud mental porque es un tema, no diría tabú, pero aún es un poco como restringido, por decirlo así. No se le toma tanta importancia, al menos aquí en Perú. Y con todo esto de la pandemia, la verdad me alegra mucho que esto haya avanzado bastante, ¿no? Entonces, gracias, Pamela, por esta entrevista. De verdad, ha sido un gusto hablar contigo. nada, un placer, Sami. Nos Gracias. vemos. Chao.